Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Muchas gracias por ver el video de antemano. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal medio random, así me critiquen la palabra en los comentarios como lo hicieron hace unos cuantos meses en un video en donde dije la palabra random. En este video random te voy a explicar cómo utilizar la herramienta formato de celdas para acceder obviamente al cuadro de diálogo formato de número y emplear una regla de formato de número personalizado para pasar valores gigantísimos que expresen monedas o expresen cualquier cosa, pero que se escriban dentro de una celda, tanto para celdas como para gráficos. Vamos a verlo a lo último. Formatos para millones, en este caso, que reduzcan unas cifras de manera significativa dentro de Excel, dentro de las celdas o dentro del gráfico, en las etiquetas obviamente, mediante un formato de número personalizado. Entonces voy a tomarme un tiempito en este video. Te aseguro que no hay pierde en este video y te aseguro que no va a haber tiempo perdido dentro de este video, así que quiero que lo veas completo. Si quieres quédate porque vas a aprender bastante. Te voy a explicar cómo funciona la regla de formato de número personalizado en esencia o en su trasfondo, y la vamos a aplicar esas reglas para obtener un formato de número para millones, sea para valores positivos o bien para valores negativos. Entonces, tengo aquí una tablita de datos, fíjate, que tiene 3 columnas. Tiene una columna llamada producto, del producto 1 al producto 5, una columna llamada ventas que tiene un valor original, en donde la repliqué acá en donde dice ventas, valor formateado, fíjate, y tiene los mismos valores que tenemos acá en esta columna. Entonces esta es la que vamos a formatear y esta es la que vamos a mantener de manera original. Fíjate que los números son bastante grandes. Por ejemplo, acá estamos expresando una cifra que dice 125.700.834.000. En este caso serían unidades monetarias. La segunda cifra, fíjate que dice 12.500.956.000 unidades monetarias. 12.500.956.000 unidades monetarias. Esta cifra, que es negativa, aprecia que dice menos 12.500.954.000 unidades monetarias. Fíjate, aquí hay un 6 y aquí hay un 4. Luego te explico para qué es este 6 y para qué es este 4 de manera específica. Esta otra cifra dice menos 125.700.830.000 unidades monetarias. Otra cifrota bastante grande. Y la última del producto 5 dice 830.000 unidades monetarias. Es decir, no tenemos las unidades de miles, las centenas, perdón, no tenemos las centenas, ni las decenas, ni las unidades de miles para expresar esta cantidad, y tampoco tenemos las centenas, las decenas y las unidades normales de cientos para esta cifrota, sino tenemos únicamente 830.000 unidades monetarias. Bien, entonces con esto en mente, quiero que tengas en cuenta que al haberte explicado estas cifrotas o al haberlas hablado o haberlas narrado estas cifrotas, quiero que entiendas que la herramienta formato de número personalizado, vamos a mostrar aquí, en la parte de número personalizado, en la parte de formato de número personalizado, se divide siempre dentro de Excel en 4 secciones. La primera sección es la que nos dice o la que nosotros debemos aplicar para expresar números positivos. La segunda sección es la que nosotros debemos colocar dentro de la herramienta o dentro del formato para explicar o para detallar los números negativos. La tercera para los valores de cero y la última para los valores de texto. Según la ayuda de Excel, nosotros podemos utilizar las secciones que nosotros queramos dentro del formato de número personalizado a nuestra conveniencia, siempre respetando este orden y obviamente con algunas reglas que te voy a explicar a continuación. La ayuda de Excel nos dice tácitamente, si usted quiere emplear únicamente una sección del formato de número personalizado, siempre va a ser la primera si la quiere incluir de manera única. Es decir, si usted quiere emplear una sola sección dentro de la herramienta formato de número personalizado para una celda o bien para un gráfico, siempre tiene que emplear la primera, la que nos dicta los números positivos. Esta es una posibilidad. Entonces la voy a bajar por acá
Y las otras, que en este caso van a quedar vacías, simplemente la herramienta formato de número personalizado va a emplear esta regla o este formato para utilizarlas tanto en números negativos, valores de cero y valores de texto. Si se llega a colocar un valor negativo, lo que hace Excel simplemente es colocar el valor de menos en el formato de número negativo. Si se colocan valores de cero, utiliza este mismo formato en números positivos, y si se colocan cadenas de texto, pues simplemente es texto. Ahora bien, la ayuda de Excel también nos dice que si nosotros queremos emplear únicamente para valores numéricos un formato de número positivo y negativo, también podemos utilizar únicamente estos dos formatos. Si nosotros utilizamos dos formatos, dentro de la herramienta formato de número personalizado o formato de celdas, en donde accedemos al formato de número y utilizamos dos secciones, la primera va a tener que ser siempre para los números positivos y la segunda para los números negativos. Cuando la herramienta detecta dos secciones, la primera va a ser utilizar esta regla para los números positivos y para los valores de cero. La segunda regla siempre se va a respetar para los números negativos. Ahora bien, si yo quisiera emplear una regla particular, por ejemplo, para valores de cero o cadenas de texto, y tengo que, en este caso, especificar la regla específica, por ejemplo, para valores de cero o valores de texto, lo que tengo que hacer es seccionar cada una de esas partes o secciones, valga la redundancia, con los caracteres correspondientes para separar cada una de ellas. En otras palabras, si quisiera, por ejemplo, llegar a la sección de texto, entonces, y quisiera obviar los positivos, los negativos y los valores de cero, tengo que colocar punto y coma, que es el separador, punto y coma, el separador, y otro punto y coma. En este caso, si yo coloco 3 puntos y comas, en esta primera parte coloco el primero, luego aquí la segunda sección, luego viene la tercera y luego punto y coma y paso a la cuarta, aquí puedo especificar la última regla. En este caso se va a tener en cuenta únicamente para todos los valores de texto en donde yo coloque en este caso el formato. Puedo, por ejemplo, colocar un valor de texto y seguidamente un número, eso es totalmente válido. Además también, si yo quisiera, por ejemplo, colocar una cadena de texto y colocarla de un color, también puedo especificar punto y coma, es decir, número positivo, punto y coma, número negativo, punto y coma, valores de cero, punto y coma, paso a la parte de texto y seguidamente coloco dentro de un corchete una regla de color y después coloco la cadena de texto que quiero formatear obviamente en esa celda. Entonces, estas son las excepciones o las reglas que se deben utilizar para el formato de número personalizado en cada una de las secciones. La que nosotros vamos a emplear de momento, fíjate, voy a copiar aquí esto con formato para que no quede así todo escueto. El punto y coma iría en este caso, en esta partecita, aquí números positivos, números negativos, valores de texto, valores de cero y valores de texto. Entonces, para emplear el formato de número personalizado para millones, vamos a utilizar esta reglita, la regla de las dos primeras, en donde vamos a utilizar la primera de números positivos o la primera sección para los valores de cero y para los números positivos y la segunda sección para los números negativos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Fíjate, voy a seleccionar en este caso este rango de celdas, voy a seleccionarlo y voy a presionar la combinación de teclas Control+1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas. Fíjate que acá tengo una pestañita llamada número, vengo aquí a personalizada y posteriormente borro o barro todo lo que hay acá, lo limpio con backspace y listo. En esta cajita de texto vamos a colocar obviamente estas dos secciones separadas por punto y coma, la primera para positivos y la segunda para negativos. Entonces, como yo quiero que venga una moneda, fíjate, como yo quiero que venga una moneda en cada una de las celdas o en cada una de las celdas donde aplique ese formato, pues lo primero que tengo que hacer es colocar el símbolo del dólar mediante Shift 4 y se inserta inmediatamente. Ahora bien, como yo quiero que la cifra numérica no quede pegadita al número del dólar, básicamente lo que tengo que hacer es colocar un espacio. Esto a todas luces es lo que generalmente hacemos al formatear, en este caso con el formato de número personalizado, una cifra. Y queremos en este caso colocar
un valor que represente una moneda, pues colocamos el símbolo de la moneda y posteriormente un espacio. Ahora, si yo quisiera, en este caso, enumerar todas las centenas, las decenas y las unidades de miles, que en este caso sería, por ejemplo, 125.000, 12.000, menos 12.000 y 125.000, ojo, estoy hablando de las centenas, decenas y unidades, pero de miles, no las normales que serían estas, en este caso expresadas para los millones. Entonces, básicamente lo que tengo que colocar son dos almohadillas o dos símbolos de numeral para colocar toda la cifra. Aquí hay algo importante que quiero decir. En mi sistema, el carácter separador de miles es la coma. Quizás en tu sistema pueda ser el punto. Entonces, después de las almohadillas, de estas dos almohadillas o de estos dos símbolos de numeral que especifican las centenas, las decenas y las unidades de miles, voy a colocar una coma o un separador de miles dentro de mi sistema, dentro de Microsoft Excel y Windows 10 que estoy manejando acá en mi computadora. Posteriormente, para colocar las cifras, o en este caso los caracteres que representan las cifras para las centenas, para las decenas y para las unidades normales de ese nuevo valor que va a ir reduciendo todos estos 6 dígitos finales como millones, lo que tengo que hacer es colocar nuevamente otras dos almohadillas. Esto prácticamente lo que hace es representar las centenas, decenas y unidades de miles, de millones obviamente, acá con estos dos símbolos, y estos otros dos representan las centenas, las decenas y las unidades normales de ese nuevo valor formateado con millones. Obviamente acá va el carácter, se lo voy a sombrear, el de coma, que es el separador de miles de mi sistema. Ahora, como yo no quiero simplemente que me diga 125.700 millones, ni me diga 12.500 millones, ni menos 12.500 millones, ni tampoco menos 125.700 millones, sino quiero que se utilicen dos cifras decimales para especificar los cientos de miles de esas unidades, que en este caso serían estos últimos 6 dígitos. Básicamente lo que yo puedo emplear en la nueva cifra formateada son dos dígitos decimales que especifiquen, en este caso, como una parte decimal los 834.000 unidades monetarias, 956.000 unidades monetarias, 954.000 unidades monetarias, 830.000 unidades monetarias y aquí que ni siquiera alcanzan el millón de unidades monetarias. Entonces, como yo quiero que en este caso me aparezcan en dos cifras decimales estas dos partecitas para decir, por ejemplo, 125.700 millones punto 83. En este caso, estos 83 representan 834.000 unidades monetarias, o en este caso me diga 12.500 millones punto 96, ya te explico por qué pasa 96, unidades de millones, en este caso 12.500 millones, coma o punto, perdón, 96, y me aparezcan como dos cifras decimales y ese 96 va a representar 956.000 unidades monetarias en la cifra original. Básicamente lo que tengo que hacer es colocar el valor de 0 que va a representar la primera posición o una posición que existe de manera imaginaria para el valor numérico, en donde voy a colocar la cifra decimal o mi separador de cifra decimal, que en este caso es el punto, y posteriormente coloco dos ceros, fíjate, 1, 2. Listo. Ahora bien, hasta este punto tenemos, fíjate, un tremendo cifrón aquí en la muestra, en donde no nos está reduciendo nada. ¿Cuál es el carácter separador de tu sistema que representa, en este caso, las unidades de miles? En mi sistema es la coma, quizás en tu sistema puede ser el punto.
Entonces, si yo coloco una coma, fíjate aquí en la muestra, fíjate acá en la muestra, si yo coloco una coma al final, fíjate cómo estos tres valores de 0 se van a eliminar. Es decir, coloco una coma y se eliminan esos tres. ¿Por qué? Porque la coma es el separador de miles de mi sistema. Si yo coloco una coma, básicamente le estoy diciendo a Excel, quíteme 3 unidades o quíteme 3 ceros que representan 1000 unidades de esa cifra grandotota. Si yo le coloco otra coma, fíjate cómo elimina otras 3 cifras que en este caso podrían ser ceros o en este caso también serían todos estos valores, pero al existir posiciones decimales básicamente lo que hace es tomar estos 834.000 y los pasa por .83. Ahora bien, aquí en este caso se aplican dentro de esta regla de formato de número personalizado las reglas estándar de redondeo. Si el número que antecede, fíjate que aquí estoy colocando 2 ceros, es decir, una posición y 2 posiciones, el resto se eliminan redondeando con las reglas, valga la redundancia, generales de redondeo dentro de Excel. Si el valor numérico, en este caso, que antecede a la última cifra que va a aparecer en la posición decimal de la nueva cifra formateada, es 0, 1, 2, 3 o 4, como en este caso que es 4, la cifra última que va a aparecer queda intacta. Si la cifra es 5, 6, 7, 8 y 9, la cifra última que va a aparecer sube una unidad. Entonces fíjate que cuando demos clic en aceptar, esta cifra va a pasar a 6 y esta cifra va a pasar va a quedar en 5, obviamente, porque esta es 4, deja exactamente esta igual. Y como esta es 6, por redondeo, al colocar 2 cifras decimales que equivalen a estos 2 ceros, serían estos 95, este 6, se redondea acá o hace que este 5 suba una unidad adicional. Bien, quiero que tengas eso en mente porque eso va a pasar. Ahora bien, fíjate que aquí se redujo la cantidad, pero si yo le doy clic aquí a aceptar, esto prácticamente para mí sería dentro de la celda 125.700.83 unidades monetarias. ¿Qué tengo que hacer? Pues colocar un espacio y dentro de un par de comillas dobles, colocar por ejemplo una M que represente millones para representar obviamente que esa cifra tenemos que multiplicarla por 6 ceros para poder llegar a la cifra real. Es decir, 125.700 millones 830.000 unidades monetarias. O en este caso, como estamos redondeando, serían 830.000, pero la cifra entera sería 834.000. Ahora, esta partecita es la positiva. Entonces, ¿cómo hacemos para crear la negativa? Pues copiamos todo este formato con control C, colocamos punto y coma para pasar a la siguiente sección de números negativos y colocamos un menos y pegamos nuestra regla de formato y en este caso ya lo tenemos. Ya te voy a explicar para qué es necesario colocar esta segunda, porque posiblemente podemos colocarle en este caso una regla de color. Bien, entonces si nosotros vamos a dar clic aquí en el comando aceptar, fíjate que lo que pasa es lo que te dije hace un momento. Aquí la cifra que era 6, fíjate cómo al redondear a 2 cifras decimales este 6 hizo que pasara este 5 nuevamente a un 6, pero este 4 al hacer 0, 1, 2, 3 o 4 hizo que la cifra última que va a aparecer dentro del formato quedara intacta. Como era 5, 6, 7, 8 o 9, entonces hace esa cifra que suba la última que va a aparecer, que en este caso es 5, pero al redondearla con las reglas normales de redondeo, pues obviamente queda en 6. Fíjate que aquí dice ahora 125.700 millones.83. Este punto 83, suponiendo que sea una transacción económica, equivaldrían a 830.000 unidades monetarias o bien a 834.000 porque aquí estamos redondeando a 2 cifras. En este caso esta sería 950.095.95. Es como decir, en este caso, esta cifra que no tiene ni un solo millón sería como prácticamente decir 0.83 millones. Es decir, si yo quisiera transportar esto a millones, simplemente multiplico por 1 millón y me arroja 830.000 porque la cifra acá da 0.83.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, colocar una regla de color para los negativos? Pues selecciono todo este rango de celdas, presiono control más 1, vengo aquí a esta partecita, fíjate, aquí está el punto y coma. Después del punto y coma, para la parte en donde especificamos la sección para el formato de número negativo, voy a colocar un par de corchetes de apertura y de cierre y voy a colocar, por ejemplo, el color magenta, fíjate, magenta, una regla de color, voy a dar clic en aceptar y fíjate cómo los dos valores negativos cambian de color inmediatamente. Entonces, esto es simplemente para aplicarlo sobre un rango de celdas. Entonces, si yo copio este formato, fíjate, personalizada, copio este formato con control C y voy y inserto un gráfico con estos valores de producto y de ventas con Alt más F1 para insertar un gráfico y lo extiendo por aquí por la grillita, por esta grilla presionando Alt. Fíjate, me vengo por acá, lo presiono por acá y me vengo por acá. Fíjate que si yo coloco las etiquetas en cada una de las barritas aparecen unas cifras obviamente muy grandes, unas cifras que no tienen ni siquiera la manera de leerlas o de entenderlas visualmente muy rápido. Entonces, este tipo de formatos podría ser conveniente para este tipo de gráficos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues básicamente, como tenemos esta regla copiada en el portapapeles, fíjate, si yo oprimo acá esta sección que se encuentra en el eje vertical primario del gráfico y posteriormente con la combinación de teclas control más 1, me vengo para acá y me traigo este cuadro de diálogo que se llama dar formato a eje y me paro aquí en las barritas que dice opciones de eje. Fíjate que acá en número puedo crear un código de formato, voy a eliminar este estándar de moneda y voy a pegar el que ya tengo. Fíjate cómo los valores negativos de acá van a ponerse en magenta, de color magenta, y estos valores obviamente siguen en negro, pero se van a reducir tantos millones. Simplemente le doy clic en agregar y aquí tengo 150.000 millones. Pero aquí estos todos ceros no son necesarios porque obviamente no tengo en esta barra descripciones de partes decimales de toda esta unidad monetaria grandísima. Entonces, ¿qué vengo acá? Pues simplemente vengo al código de formato, fíjate, y me bajo los ceros. Clic aquí, no clic, sino backspace, vengo por este otro ladito y me quito me quito los ceros, le digo agregar y pum, ahí la tengo, mira, 150.000. Ahora, ¿qué hago con estas etiquetas? Fíjate, con estas etiquetas sí tienen 834.000, 956.000, etcétera, etcétera. Entonces, las selecciono el gráfico, selecciono las etiquetas, nuevamente control más 1. Vengo aquí a número y aquí en donde dice código de formato general, suprimo esto, pego el que tenía en el portapapeles y le doy clic en el comando agregar. Fíjate, 125.700 millones.83, 112.500 millones.96, menos 12.000. Voy a seleccionar esto y lo voy a pasar por acá para que lo puedas leer. Vamos a ponerlo por acá, el del producto 4 también. Y listo, el del producto 5 no apareció graficado porque es muy pequeñito, o al menos ni se nota. Entonces, fíjate que este elemento dice 125.700.83. Este 83 equivale a 834.000, en este caso redondeado. Si yo lo redondeo, en este caso con un 0 adicional, pues me dice 834. Fíjate, este me diría 956, ya pasaría normal, ya no se generaría ningún redondeo porque aquí hay puros ceros y acá sería un 6, entonces aquí lo pone. Entonces, ¿cómo hago para colocarlo? Control más 1, me vengo a número y en esta regla de formato simplemente le pongo un 0 adicional acá para que sean 3. Me vengo para acá, vamos a ver si me deja, sí me está dejando, y que le coloco un 0 adicional y le doy agregar. Fíjate, 125.700.834, es decir, 125.700 millones 834.834. Estos serían, dentro de toda esta expresión, una cifra decimal que representa 834.000 unidades monetarias, que en este caso serían 0.834 millones. Básicamente, con este video te expliqué las secciones del formato de número personalizado
en donde se componen de 4 secciones, en donde la primera es para positivos, números positivos, la segunda para negativos, la tercera para valores de 0 y la cuarta para valores de texto. Si coloco nomás una, pues entonces entiende que es para números positivos y aplica esa misma para las demás. Si coloco las 2 primeras, entonces número positivo para valores de 0 y números positivos, y los números negativos únicamente para los números negativos. Si quisiera, por ejemplo, colocar únicamente texto y obviar el resto de formatos, entonces tengo que colocar punto y coma, punto y coma, punto y coma, para colocar sus correspondientes vacíos. Si quisiera llegar hasta valores de 0, entonces pongo punto y coma y luego el formato de valores de 0. Y así para todos los formatos que nosotros queramos aplicar de manera dinámica dentro de la celda para que cambien según nuestra conveniencia o nuestra conveniencia. Antes de irme, quisiera colocarles, por ejemplo, todos los colores que usted puede colocar dentro de los corchetes. Entonces usted puede colocar el color negro. Vamos a quitar el formato por acá, vamos a copiar este formato, le colocamos por acá. Usted puede colocar el color negro dentro del formato, el color azul, así como lo estoy escribiendo, fíjate, no te vayas a equivocar a la escritura, el color cian, puedes colocar el color magenta, que ya lo utilizamos, puedes utilizar el color rojo, puedes utilizar el color blanco y el color amarillo. Entonces fíjate, así lo vas a colocar, blanco y amarillo. ¿Listo? Entonces se los dejo acá, me vengo para acá, no voy a resumir todo así, voy a alinearlos o los voy a centrar para que lo tengas en cuenta. Los colores que puedes especificar son negro, azul, cian, magenta, rojo, blanco y amarillo. Entonces si quisiéramos, por ejemplo, colocar los valores positivos en azul, control +1, me vengo a esta partecita del formato, abro y cierro corchetes y le digo, mira, yo quiero que todos los números positivos dentro del formato que se expresen así sean de color azul. Ahí la embarré porque activé las mayúsculas, coloco azul, doy clic en aceptar y mira cómo se tienen, azul, azul, azul para los números positivos y magenta para los números negativos. Esto es muy sencillo cuando conoces, obviamente, cómo se compone cada una de las partes del formato de número personalizado. Bueno, mis amigos, yo no les quito más tiempo en este video medio random, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Dime algo que no entendiste y te lo respondo en la caja de comentarios. Un abrazo a todos y muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.